Bienvenidos de regreso a la edición mañana de RPP Televisión. Vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado, Juan Chaput, congresista de Peruanos por el Cambio, uno de los pocos que quedan en la bancada. Ahí está, muy valiente. No, sí. Somos varios. Sí, estoy fastidiando. No somos más, somos varios. Somos menos. Así es, así es. Bueno, comencemos por este pedido que ha presentado la bancada de Peruanos por el Cambio para incluir a los fiscalizadores de la Contraloría en el Congreso dentro de este proyecto de ley que fue firmado por Martín Vizcarra. Es un acto de coherencia, ¿no? Nosotros ya habíamos respaldado la observación del Ejecutivo de que no debía haber ningún tipo de excepciones. Entonces, yo me ratifico en que el presidente Vizcarra ha sido sorprendido por una sencilla razón. Era su primer acto público y un presidente de la República no está al nivel de los detalles, ¿no? Entonces le han dicho, acompáñanos, él de buena fe ha estado en esa foto y con su presencia, no diría avalado, pero ha permitido que otros digan de que goza del aval del Ejecutivo este proyecto, esta ley, que desde mi punto de vista no debe tener ningún tipo de excepción, ¿no? Ahora, congresista, esta ley, como han manifestado algunos, no podría chocar contra lo que señala el reglamento del Congreso en cuanto a las decisiones que tome justamente el Parlamento de manera, diríamos, autónoma sobre sus designaciones, sobre sus nombramientos, sobre sus gastos. No, históricamente el Parlamento ha manejado eso con bastante independencia, no pretendemos quitársela. Lo que queremos es de que el alcance de la Contraloría involucre también al Parlamento y no haya ningún tipo de excepción en los momentos en los cuales se tenga que plantear posición respecto a un acto ilícito, ¿no? Entonces esa justificación desde mi punto de vista no debe de existir. En el aspecto técnico, ¿qué es lo que hace esta ley excluyendo estos artículos, el artículo 33 y el artículo 19 de la Ley General de la Contraloría? Bueno, en términos coloquiales de que el Contralor no puede nombrar pues a la persona que va a hacer las auditorías en el Parlamento, sino lo hace el mismo Parlamento. Entonces eso ya genera una posición de parte que desde nuestro punto de vista es nocivo para el propio sistema de control. Bueno, y considerando la baja aprobación que tiene el Congreso de la opinión pública, digamos que nadie confiaría que el Congreso nombre... Claro, y es por eso, mira, no es una cuestión de enfrentarnos con nuestros colegas ni cosa por el estilo. Yo menos que nadie, ¿no? Yo los respeto mucho a los 129 que comparten conmigo una curul, sino simplemente en este problema que hay con la opinión pública. Estamos en 7% de popularidad, un nivel verdaderamente propio de los tiempos de Humala. Entonces es una cuestión lamentable, ¿no?, que pretendemos revertir a partir de plantear mejoras a una ley que desde nuestro punto de vista no debe tener excepciones. Y más aún cuando vemos que ahora, inclusive en el caso de Fuerza Popular, hay más de 10 parlamentarios involucrados en hechos incorrectos que están generando ante la opinión pública una situación de desazón ante la clase política, ¿no? Ahora, justamente sobre ese tema quería preguntarle, congresista, este video de Kenji Fujimori ha remecido el ambiente político. ¿Es tan sólido como para iniciar una investigación a los 3 congresistas nombrados, Luis Galarreta, Úrsula Letona y Lourdes Alcorta? Es cierto que el presidente del Congreso ha dicho ayer en RPP que no tiene problemas en la investigación, Úrsula Letona tampoco, pero el solo hecho de esta afirmación, ¿es suficiente o justificable para iniciar la investigación? Claro, yo saludo ese cambio de opinión del presidente del Congreso, pues inicialmente dijo que sería una barbaridad, me parece bien que lo haga, y lamento sobre todo en el caso de Lourdes Alcorta, persona a la cual conozco desde hace muchos años y no tiene ni un solo signo de estar en actos incorrectos. Lamento que haya sido involucrada por el congresista Kenji Fujimori, pero a la vez me parece muy bien que los 3 parlamentarios señalen que están dispuestos a cualquier tipo de investigación. Lamentablemente, cuando hay este tipo de afirmaciones, así sean de parte y en un diálogo, generan una onda expansiva que hace que la gente de inmediato diga que son culpables. Por eso lo que dice Lourdes Alcorta es correcto. Para la gente ya se culpabilizó, y eso es lo triste de este asunto, ¿no? Cuando uno habla así con esa ligereza, pues de inmediato se manchan las honras, y luego pretender cambiar esa percepción en la opinión pública es muy difícil, pero no imposible. Por eso me parece muy bien que la iniciativa tempranera de Lourdes Alcorta, que luego ha sido continuada por sus colegas, de someterse a cualquier tipo de indagación, me parece oportuna, ¿no? Otra afirmación de Kenji Fujimori que genera muchísimos problemas específicamente al expresidente Pedro Pablo Kuczynski es la referida al indulto. Kenji Fujimori se atribuye el indulto, admitiendo prácticamente
que fue negociado. Claro, esa y es que una su parte contribución grave, ¿no? fueron los votos. Eso es grave porque eso puede significar un dato para la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el momento que plantee posición respecto a este tema. Entonces, el mismo Kenji Fujimori podría ser una de las figuras que contribuye a que su padre pase por algún tipo de problema, señalando que no es un indulto humanitario, sino de carácter político. Pero por eso hay que tener consecuencias cuidado. penales. Claro, no, inclusive la probable reversión del indulto, si así lo determina la Corte Interamericana, o sea, es grave. Como es grave que señale que hay una serie de parlamentarios que han comprado casas, ¿no?, en los últimos meses, que han tenido un boom inmobiliario, que es algo que se tiene que investigar para todos, ¿no?, como ha señalado ayer Víctor Andrés García Belaúnde. No puede ser pues que en año y medio de gestión parlamentaria haya quienes han enriquecido su vida, ¿no?, entre comillas, con la práctica parlamentaria. Entonces, hay una serie de afirmaciones que merecen investigación y yo no creo que Fuerza Popular se convierta pues en protector o escudero como partido político de 10 parlamentarios que, habiendo pertenecido a sus filas o permaneciendo todavía en ellas, los 10 u 11 son parlamentarios de Fuerza Popular. O sea, esto nos debe llevar a otro tema, el por qué se decide que ciertas personas postulen al Congreso. ¿Cuál es la responsabilidad de Fuerza Popular en haber llevado a estas 11 personas al Congreso? Y no solamente me refiero a los que habla Kenji, me refiero también al caso de los Avengers, propiamente dichos, al caso del congresista Vergara, que también lamentablemente está metido en ese tema de vínculos con el narcotráfico, que podrían ser aclarados, pero hoy está en la opinión pública, ¿no? Entonces, al final, todos están vinculados a Fuerza Popular. No hay ni uno que pertenezca a otro partido. Y ninguno ha recibido sanciones. Así es. El caso de Yesenia Ponce, por ejemplo, ¿no? 2 veces se le ha salvado en la Comisión de Ética. En mi caso, absurdamente, y pongo mi caso como ejemplo, nunca lo he puesto, pero pongo como ejemplo, yo presento un proyecto de ley para mejorar, para permitir que los profesores se jubilen a los 75 años. Y como soy profesor universitario desde hace 20 años, pues me someten a ética y me abren un proceso porque presenté un proyecto de ley que dice que me va a beneficiar a mí a futuro cuando yo ni siquiera soy profesor principal ni asociado y estoy muy lejos de los 75 años. Y sin embargo, en el Congreso, en Fuerza Popular y en otros partidos, hay propietarios de universidades que presentan proyectos de ley, miembros de estudios de abogados que presentan proyectos de ley, agricultores que presentan proyectos de ley y un criterio llamado el de especialidad, que le permite a los parlamentarios, en función de su especialidad, presentar proyectos de ley. Sin embargo, a mí me denuncian con 3 parlamentarios más, algunos de ellos de Fuerza Popular. Y a los de Fuerza Popular ni siquiera los meten en el tema y a mí sigue el proceso adelante, mandando cartas a la universidad de la siguiente manera, ¿no? Señor rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿usted cree que a futuro esta norma podría beneficiarlo? O sea, con esas características. Y en el caso de la señora Yesenia Ponce, que ni siquiera estudió, ni siquiera conocen a sus profesores, la blindan. Esa es una prueba contundente de cómo la Comisión de Ética, para el adversario político, buscan inclusive una justificación extrema, indebida, alocada, alucinada, pero cuando se trata de gente de su propia agrupación, como este caso de Yesenia Ponce, pues simplemente ahí la blindan de inmediato. Pero en ese caso, congresista, le quiero pedir una opinión, tengo un par de preguntas. En primer lugar, este cambio que ha habido con relación al caso de Yesenia Ponce, ya ayer también el presidente del Congreso expresó su desacuerdo con el archivamiento del caso que está referido a este pago por obtener un certificado de estudio fraudulento, porque el tema de los compañeros fantasmas sigue todavía, ¿no? Hay un cambio, ya hay varios que han dicho que debe ser investigado en ética sin blindaje. Y en segundo lugar, usted también se refirió a este tema del indulto a Alberto Fujimori. Y efectivamente, tanto el presidente Vizcarra como el ministro de Justicia han dicho que ellos van a respetar la decisión que tome la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y entre las posibilidades está efectivamente posible, diríamos, marcha atrás en el tema del indulto. ¿Cómo ve esta posición tanto del presidente como del ministro? Bueno, me parece correcta, yo lo había señalado ya antes, nos guste o no nos guste, tenemos que acatar lo que señale la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso puede significar que 10.000 troles me empiecen a insultar, pero la verdad es que no me importa, más bien me gratifica, pues significa de que estamos en lo correcto. El Perú es suscriptor de una serie de tratados internacionales y no puede obviar de ninguna manera lo que señale la Corte Interamericana. Ahora, en beneficio del indulto está el hecho que la Corte nunca se ha metido cuando se trata de decisiones de carácter constitucional amparadas por nuestra Carta Magna y atribución del presidente de la República. Por lo tanto, lo hecho con Alberto Fujimori es una atribución constitucional
que defenderemos como peruanos. Y no creo que la Corte ingrese en ese terreno de invadir lo que es una atribución presidencial. Eso es otra cosa. Claro. Yo no creo que llegue a ese extremo la Corte y por lo tanto el indulto va a permanecer en ese sentido sin ningún problema. ¿Sigue con la idea congresista de pasarse a la oposición? No, ya no, ya. Eso simplemente si me buscan. ¿No? O sea, yo creo de que existe... entonces no, lo que sucede no es un condicionamiento, sino es una posición política clara y contundente. Peronos por el Cambio fue el partido que ganó las elecciones y dentro de ese triunfo, el presidente Vizcarra fue parte de una fórmula. Usted he leído por ahí que ya fumó la pipa de la paz con Vizcarra, ¿cierto? Bueno, el presidente de la República merece todo mi respeto y es producto de un desarrollo constitucional. ¿Conversó con él? Como bancada nosotros hemos tenido la oportunidad, conversamos y ver usted personalmente todos los miembros de la bancada permanentemente con él. Y nosotros hemos ratificado nuestro apoyo al señor presidente. Yo no voy a entrar jamás en detalles que le corresponden solamente a él. Y lo único que puedo señalar es que como bancada estamos apoyándolo y obviamente esperamos que se planteen las políticas de gobierno para dar nuestro punto de vista en lo que a eso se refiere. Finalmente, brevemente, Nadine Heredia y Ollanta Humala tienen un día clave hoy ante el Tribunal Constitucional que se va a pronunciar sobre la idoneidad de estas medidas de prisión preventiva sin haber corroborado las declaraciones de un colaborador eficaz. ¿Qué opina usted al respecto? Que es un tema muy complejo para el Tribunal Constitucional porque olvidándonos de los nombres y apellidos, la prisión preventiva ha sido instrumento de abuso en el país. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que es una brillante oportunidad para que el Tribunal Constitucional no se limite a lo que significa si debe salir o no, sino para que marque jurisprudencia respecto a cuáles tienen que ser los requisitos para otorgar la prisión preventiva. Y sea cual sea el fallo del Tribunal Constitucional, pues nos toca respetarlo, porque así lo señala nuestra Constitución. Muy bien. Así no nos gusta. Gracias. Muchísimas gracias, congresista. Gracias a usted. Muy amable. Ha sido Juan Cheput, congresista de Peruanos por el Cambio. Tenemos que irnos a la pausa, Alejandra, y regresamos con más aquí en RPP Televisión. Ya volvemos.